Edgar Donoso, periodista. Saludos a Edgar, saludos a todos los periodistas de Colombia hoy en su día. Hoy es 9 de febrero del año 2024 y a todos les queremos decir gracias por la labor que hacen. Gracias por el oficio, gracias por la misión de informar y gracias por ayudar a la gente a través del oficio que ejercen. Edgar, ¿cuántos años tiene? Tengo 56 años. ¿A qué edad empezó en este cuento, en este oficio, en esto de ser periodista? En el hecho de ser periodista aproximadamente a los 30 años más o menos. Hace 26. Pero empecé en la radio desde muy temprano, a los 15 años de edad. ¿En dónde empezó radio? Empecé en una emisora que se llamaba La Voz del Huila, hace muchísimos años. Sí. Y de allí pasé a una emisora que se llamaba Colosal Estéreo. Perdón, ¿qué hacía en La Voz del Huila inicialmente? En La Voz del Huila, curiosamente, en esa época los locutores eran unos dioses. Eran unos dioses. Usted escuchaba la voz de un locutor y claro, los locutores de aquella época hablaban grueso. Y los vozarrones. Los vozarrones, las bonitas voces. Y se me dio por pedir una noche un disco que me gustaba mucho. Y el locutor de esa noche, que era un señor que hacía siempre los turnos de noche, y en ese tiempo existía la famosa radio reloj, que lo llamaban a usted vía telefónica a despertarlo a las 2, 3 de la mañana. Entonces era todo un suceso porque era por llamada telefónica, no era ni por despertador ni nada, sino llamadas telefónicas. Entonces se me dio por pedir un tema musical y me hice amigo del que ponía la música en esos días. Yo en esos días me imaginaba, uno con 15 años de edad, me imaginaba que los artistas llegaban a plataformas allá a cantar. Y para uno era una ilusión. Como un show. Exacto, para uno era una ilusión ir a ver a los cantantes. Entonces yo quiero ir a conocer, entonces el señor me dijo, sí, venga. Y fui allá y me hice amigo del señor. Y él comenzó a enseñarme el tema de las plataformas, de manejar esos equipos, y ahí comencé a aprender. De allí un señor que fue precursor de la radio acá, que se llamaba Rafael Navarro. Perdón, ¿usted empezó prácticamente poniendo discos o dando la hora? Prácticamente poniendo discos, yo no daba la hora, era poniendo discos. Y ya después... ¿Qué se escuchaba en esa época? ¿Boleros? No, sí, boleros, pero también se escuchaba música como de Pastor López, que era lo duro en esa época. Rodolfo Icardi. Rodolfo Icardi, los famosos 14 cañonazos. Bueno, era música totalmente ¿de diferente. Huila Estéreo pasa a dónde? De Huila Estéreo pasa a una emisora que se llamaba Colosal Estéreo, que la creó un señor Rafael Navarro, que fue el precursor prácticamente de la radio acá, porque él lideró Caracol Radio en esa época, fue gerente de Caracol Radio, él puso su propio medio de comunicación, que era Colosal Estéreo. Luego fue la primera emisora en FM y en estéreo en Neiva y en el Huila, con mucha potencia que aún existe, pero con el nombre de Olímpica Estéreo. ¿Qué hacía usted en esa emisora? Lo mismo, poner discos y poner discos. Perdón, Edgar, era muy difícil que usted dijera, déjeme dar la hora al menos, son las 6 de la tarde en punto, ¿nada de eso? No permitían, vuelvo y le digo, en esa época los locutores eran unos dioses, o sea, tenía que ser unas personas especializadas. Pero ya después, poco a poco, comenzó la tendencia del DJ. Fue comenzando a entrar el tema de la era del DJ y ahí fue cuando se comenzó a presentar la oportunidad. Entonces, ya comencé a la hora de noche en Radio Reloj en esa época, ensayando. Y el que me vino a mí a enseñar, digamos ya locución como tal, fue un señor llamado Nelson Puentes, que era especialista en deportes y él era el gerente, digamos, duro en esa época de transmisiones de fútbol en Radio Futuro, una emisora también de Rafael Navarro, y ahí comenzó a enseñarme el tema de dar la hora, el tema más de radio. ¿A qué hora le permitían dar la hora? No, ya en ese tiempo cuando comenzó Radio Futuro ya era más flexible el tema. Es decir, no le dijeron, venga a trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana para que dé la hora a la medianoche, por ejemplo. Claro, iniciando para ensayar, sí hacían eso conmigo. Entonces, venga, ensaye. Ya cuando yo salto a Radio Futuro, entonces ya tenía como un poquito de entrenamiento en el tema y lo vine a complementar con Radio Futuro. 26 años en el mundo del periodismo, tiene 56 de vida, empezó a los 30. Empezó poniendo boleros y dando la hora. Edgar, ¿para usted qué significa ser periodista? Una responsabilidad muy grande. Y yo vine a darme cuenta de este tema porque aquí, pues, hoy en día con el tema del fenómeno de las redes sociales, todo el mundo se cree periodista. El tema de ser periodista es un tema bien complejo y realizarlo en las regiones es bien difícil porque el periodista de las regiones y de ciudades, digamos, medianas y pequeñas como esta,
pues depende mucho de lo económico de las instituciones. De la pauta de la alcaldía de porque no turno, hay, de la pauta del gobernador de turno, porque no de la hay pepita. empresas, porque no hay empresas que representen y sostengan al periodista. ¿Cuándo vine yo a ser, que considero, un periodista, digamos, real, ejercer realmente la profesión? Fue cuando entro a Caracol Noticias, donde usted aprende a ver todo de manera diferente. Le exigen una cosa y ver de manera diferente. Usted tiene un respaldo económico, usted tiene un respaldo jurídico en caso tal que tenga algún problema o algún lío, usted tiene toda clase de respaldo. Y allí le enseñan mucho a usted o aprende a mirar todo con todas las partes. Entonces cuando comienza uno a ejercer eso, es que se da cuenta que las cosas se pueden hacer de manera diferente, de manera real, no como pues muchos pretenden hacer, que se quedan con un solo testimonio y de ahí no pasa. Y claro, uno lo sube a las redes y eso se vuelve digamos, una verdad única, sí. Y no es cierto. El periodista es el que debe contrastar, investigar, mirar las partes, ir hasta el sitio, eso es primordial. O sea, yo creo que aquí en Neiva somos muy pocos los que vamos a los sitios, no dependemos tanto de las redes como tal. Entonces eso forja opinión en el periodista y forma, digamos, una imagen y una forma de ser del periodista. ¿Ser periodista para qué? Ser periodista, en el caso particular, es para tratar de mostrar la realidad de todas las partes, para que las personas o la gente se forme su opinión. Pero claro, hay que mostrar todas las partes, hay que conocer todas las aristas. Es como cuando usted ve un video en redes sociales, cuando le muestran que este le pegó a este, pero usted no sabe qué pasó antes. ¿Sí? Hay que averiguar qué pasó antes, qué hay detrás de... ¿Qué antecedente? ¿Qué antecedentes hay? El por qué. Inclusive después de que se da la noticia, mirar el después, qué pasó con eso. Entonces ese ejercicio periodístico, digamos, es de tiempo, y el tiempo siempre se traduce en dinero, desgraciadamente, ¿no? Edgar, en medio de 26 años de historia, ¿por qué medios ha pasado? Bueno, primero La Voz del Huila, que era emisora líder en esa época, después Colosal Estéreo, después Radio Futuro, después fue director de RCN Radio, luego de RCN Radio paso a lo que se llamaba Alpevisión en aquella época. Iniciamos el primer noticiero constante de Alpevisión, que se llamaba AP Noticias, transmitíamos nosotros en directo. Fue una experiencia muy bonita porque era con todos los esfuerzos y todos los bagajes, inclusive tuvimos la oportunidad de conocernos en aquella época. Sí, con cámaras M9000 y eso era en VHS. VHS. Se trababa el casete VHS y perdía uno el año. Exacto, era muy rudimentario el tema, pero era muy bonito porque se hacía con mucho esfuerzo, y fue muy bonito. Ya después comienzan a surgir otros medios y ya Alpevisión decide realizar su propio noticiero. Entonces, desde luego, competir con el dueño del canal era muy difícil, por ende, pues cambiamos la tónica, ya no fuimos de entre semanas, sino que ya fuimos de fines de semana, y de ahí se fue pues convirtiendo todo a lo que fue AP Noticias en aquella época, ya de fin de semana, y luego ya pasamos a ser directores de noticiero de Alpavisión, ya toma otro nombre, estuvimos liderando eso. Luego paso a ser de Caracol Noticias. Corresponsal en el Huila. ¿Cuánto tiempo estuvo de corresponsal? 7 años de corresponsal en el Huila. ¿Después? Después, no, ya me dediqué al tema de redes sociales con mi propio Red Noticias. Y estuve también en otro medio que se llamaba TV Sur, también que era un sistema de TV Cable dirigiendo el noticiero. ¿Qué es lo más duro, qué es lo más difícil de ejercer el periodismo, Edgar? Lo más difícil para mí ha sido el tema de lidiar con los fenómenos económicos, las influencias políticas. ¿Llegar a la crisis, por ejemplo, y no tener quien lo ayude o cosas de esas? Básicamente nos sucede a todos los periodistas. Por ejemplo, uno como periodista investiga, uno como periodista va a los trasfondos, pone las pruebas, pone todo eso, pero el poder económico usted lo aplasta. Hay muchos periodistas que han tenido que desplazarse, hay muchos periodistas que han quedado, digamos, en la inmunda, valga el término. Algunos han sido asesinados. Algunos han sido asesinados. Entonces es un tema bien complejo, muy complejo, y todos los días lo vemos, que asesinan periodistas por precisamente, aunque hay periodistas que a veces se ensañan con el tema de que cazan enemigos gratuitos, a veces por temas económicos. Entonces... Porque tienen intereses particulares. Porque tienen intereses particulares.
Pero la realidad, cuando se investiga, cuando se contrasta, cuando se ponen cosas bien, he visto medios de comunicación caer por temas influenciados por política, ¿sí? Entonces es un tema bien complejo. ¿El poder político aplasta al periodista? Sí, claro, en muchas oportunidades sí. Y a sabiendas de que nosotros como periodistas tenemos el poder, porque somos el cuarto poder, eso dicen, tenemos el poder de poder arrodillar al poder político. ¿Al político de turno? Al político de turno o al poder político como tal. Pero sin embargo, el tema económico es bien complejo y lo hemos visto en medios de comunicación, para nombrar algunos. Por ejemplo, aquí en nuestra región, un diario del Huila que era tan grande, cómo se ha venido reduciendo y se ha ido transformando. En el caso particular de La Nación, también que ha sido grande, también se ha venido reduciendo, se ha tenido que transformar. Y los medios de comunicación, los que estamos en medios, tenemos que irnos transformando también con las nuevas eras, ¿no? Lo más hermoso que le haya pasado como periodista, que usted diga, hoy salí, trabajé, encendimos la cámara, anduvimos, cierro los ojos y este día creo que gané esto. Uno cuando gana, hermoso es cuando uno gana el reconocimiento de la gente, y lo hermoso es cuando usted ve una sonrisa de alguien que le dice gracias por lo que usted hizo, ¿sí? Por Eso es ejemplo, muy ¿qué chévere. caso le ha sucedido? Que usted diga, hoy como periodista me di la pela por este tema y logré que alguien obtuviera, no sé, X cosa. ¿Alguna vez fue con un centro educativo donde sacamos varios informes de ese centro educativo que estaba pues mal, y comenzamos a mover ese tema, y después la rectora de aquella época me daba los agradecimientos por todo lo que se había hecho con respecto a su centro educativo. Y me daba los agradecimientos pues con una cantidad de niños que tenían ahí en un preescolar. Y pues eso, ver la sonrisa de los niños ahí contentos con el arreglo de su aula y con todo lo que se había hecho, pues fue muy agradable. Pero en esto uno encuentra también muchas situaciones tristes. Es más, yo soy de las personas que digo, el periodista debería tener un psicólogo a bordo. ¿Por qué? Porque el periodista es el que absorbe toda la mala vibra, la mala energía de toda la gente, de los que pelean en las calles, de los que protestan. Por ejemplo, a mí me causó mucho impacto en alguna oportunidad que me tocó ir a cubrir con Caracol hasta el Caquetá, el asesinato de unos niños que fueron masacrados. Sí. Yo fui hasta el sitio donde sucedió el tema y veía los charcos de sangre allí en el piso, en una vivienda muy humilde, y me contaban la historia que los habían puesto uno encima de otro para balearlos. Yo me imaginaba todo eso y me cargaba todo eso. Y llega un momento en que eso se vuelve... Es una vaina emocionalmente dura. Exacto. Imaginarse que pongan un niño encima de otro para balearlos y matarlos simultáneamente. Sí. Y pasar eso por la cabeza del periodista y luego tener que ir a contar eso. Y sobre todo ir a hablar con las familias, con el padre, con la madre, sí, ir a hablar y sacar toda esa crudeza que digamos, a nosotros nos dicen muchas veces el periodista es amarillista. Pero uno muestra eso lo dice, normalmente eso lo dice al que no le gusta el informe. Exacto, al que no le gusta. Porque si le sirve el informe es de color rosa. Exactamente. Sí, en esto del periodismo la gente lo evalúa de acuerdo a sus sentimientos. A sus conveniencias. Y a sus conveniencias. Entonces, si hablé bien de usted, entonces qué chévere. Qué bueno, excelente informe, te felicito. Ajá. Y si fue mal, periodista amarillista, periodista comprado, periodista todo eso. Entonces eso se da con el periodista. O sea, en total somos unos incomprendidos. Bien, les contamos que es Día del Periodista, es 9 de febrero. A todos los colegas del mundo, gracias. A los periodistas de Colombia, gracias. A los que trabajan en los pequeños pueblos, en las veredas, allá solitos. Gracias por lo que hacen. Muchas veces ustedes nos envían los videos y aquí los colegas en la ciudad, pues nos encargamos, a Edgar también le llegarán esos videos, sí, claro. Les encargamos de darle vuelo. Edgar, finalicemos. En medio de todo esto, el momento más triste que le haya dado el periodismo a usted y el momento más feliz ha sido ¿cuál? El más triste el que le contaba, el de los niños. De los niños del Caquetá. Para mí fue duro ese tema, los niños del Caquetá. Y el más feliz, yo creo que he tenido muchos momentos felices con este tema del periodismo. ¿Hay uno que lo haya marcado, que usted diga, me muero y en mi cabeza va, en mi mundo, en mi viaje va esto que viví como periodista?
la oportunidad que he tenido de cubrir eventos tanto a nivel nacional como internacional, entonces eso me llena como de orgullo y me hace sentir bien. Empezando porque cuando uno va a nivel internacional, uno va como en la representación del país. Entonces es bonito ver que por fuera... ¿Usted es Colombia? Sí, esto es Colombia, ¿sí? Entonces uno se siente orgulloso cuando dicen, ah, Colombia, qué bien, ¿sí? Entonces eso es algo interesante. ¿Qué evento lo llevó fuera del país, por ejemplo? Hace poco estuve en España, en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, donde iban más de 150 países. Entonces tuve la oportunidad de compartir mucho con los españoles, con marroquíes, con gente de muchas partes. Y entonces se da cuenta uno que a Colombia, por ejemplo en España, a Colombia lo quieren mucho. ¿Sí? Tiene muy buen concepto de los colombianos. Y los españoles, aunque uno los ve fríos, uno los trata y son muy agradables. Y nos tienen muy bien referenciados hasta el momento. 26 años como periodista, ¿qué sigue, Edgar? ¿Cuál es el próximo paso en su oficio? Pues a ver, yo creo que ya estoy en una etapa que uno dice ya le estoy dando como la vuelta al círculo. Después de todo este ejercicio, en mi caso personal, estoy buscando como un poco más de calma. Sin embargo, el tema del periodismo uno lo lleva en la sangre y en cualquier modo, por ejemplo, yo soy de los que me acostumbré a despertarme a las 4 de la mañana y ya ese es mi horario reloj. ¿Como cuando se trabaja con radio? Claro, porque es que porque yo estuve en Blue Radio también, estuve 2 años en Blue Radio. Y cuando estaba en Blue Radio nos despertábamos a las 3:30 a preparar informes para las 4. Entonces ya ese reloj biológico y esa sensación, esa adrenalina que se tiene en conseguir la noticia, en saber qué está pasando, en buscar el contraste, mirar, tratar de ser lo más objetivo posible, porque llega tanta información que usted realmente no sabe qué es verdad, qué es mentira. Entonces el oficio de nosotros los periodistas es tratar de conseguir la verdad en medio de toda esa madeja de información que nos está llegando diariamente. ¿Su vida corrió peligro o en estos 26 años ejerciendo como periodista en alguna toma guerrillera o cosas de ese estilo? Cuénteme. Sí, en muchas oportunidades, cubriendo uno paros agrarios. Yo creo que una de las veces que más temí por mi vida fue una vez en Timaná, Huila, cubriendo con Caracol un paro agrario donde tuve la oportunidad de que ahí donde uno dice como periodista y a veces la gente nos critica, o los que están en los paros, nos critican que estamos con el gobierno. Sí. Pero entonces, alguna vez yo por tratar de sacar a la gente que estaba allí, me fui hasta donde estaba una protesta, ahí estaban los que le dijo, venga, vamos a salir en directo, hagan sus arengas, digan lo que tengan que decir, pronúnciase, y estaba ahí, cuando llegaron unos tipos, como 5 tipos mal encarados, con machete en mano. Bueno, nos dijeron de todo, nos cortaron los cables, trataron de dañar las cámaras y nos alborotaron toda la gente, y cuando vimos era que toda la gente nos quería linchar a nosotros. Los que ustedes están defendiendo como periodistas terminaron siendo sus contrarios. Pues, los contrarios inclusive, pues yo le dije, bueno, si quiere yo me voy. Terminé yéndome, el camarógrafo y el auxiliar que venían conmigo, ellos se fueron al lado izquierdo de la vía, yo me fui al lado derecho, y esta gente comenzó con caucheras y con piedras a lanzarles y ellos terminaron heridos. Ellos llegaron a Timaná heridos. Ese día, pues yo llegué muy furibundo a Timaná y yo les decía, porque me llamó el líder nacional del paro agrario, y yo le dije, no, en este paro hay anarquía, todo el mundo hace lo que quiere, y desde ahí aprendí que estos temas de los paros, así nos guste o no nos guste, hay que estar de la mano con la autoridad. Sí, y hay que cogerlos con pinzas. Y hay que cogerlos con pinzas, sí, exacto. Edgar, feliz día del periodista. Muchas gracias, Albatro, y sabemos y sé que usted ha sido también un colega de mucho terreno y le gusta la reportería, y es un placer para mí estar en La Nación y estar pues siendo entrevistado con usted, que esta oportunidad no sea todos los días. Que así sea.